La jueza Beryl A. Howell determinó que Rubén Oseguera Cervantes, alias El Menchito, deberá pagar además una multa de $6.026 millones junto a la sentencia impuesta por haber traficado toneladas de cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Omar García Harfuch encabeza un operativo fulminante y catean la casa de El Menchito, el heredero del CJNG. Pero nadie estaba preparado para lo que encontraron adentro. Armas, millones y algo que cambia por completo la historia del narco en México. Mientras tanto, en la zona metropolitana de Guadalajara, rumores circulaban sobre un plan para atacar directamente la sede de la Fiscalía Estatal. Algunos funcionarios de bajo perfil comenzaron a renunciar de forma sorpresiva. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. En la segunda revisión a la casa cateada, un equipo de peritos halló un pasadizo subterráneo. Conectaba la residencia con otra propiedad a 5 cuadras de distancia. Ahí encontraron un cuarto de vigilancia, con pantallas que mostraban imágenes en tiempo real de varios puntos de la ciudad. Cada cámara estaba etiquetada: zona militar, aeropuerto, casa de Harfuch. Alguien los había estado observando todo el tiempo. A esas alturas, la situación se había vuelto insostenible. Harfuch recibió la orden directa de trasladarse a un recinto más seguro, pero él se negó. Afirmó que no pensaba esconderse. En su lugar, convocó una reunión de alto nivel. Lo que se planeaba allí cambiaría el curso de los siguientes días. En la madrugada del viernes, unidades de élite fueron desplegadas en la Sierra de Tapalpa. El objetivo era claro: localizar y capturar a uno de los operadores financieros de El Mencho, conocido como El Pastor. Según los informes, él era quien manejaba los recursos ocultos, además de coordinar los traslados del polvo blanco hacia Estados Unidos. La operación fue brutal. La resistencia que encontraron en la sierra fue algo que pocas veces se había visto. Hombres con entrenamiento militar, armados hasta los dientes, usaron tácticas de guerrilla, emboscadas y explosivos improvisados. En un momento, un helicóptero del ejército que brindaba apoyo aéreo fue derribado. Cayeron en una zona boscosa y sus restos fueron incinerados por los sicarios antes de que pudieran llegar refuerzos. El horror no terminó ahí. Al irrumpir finalmente en el campamento, lo que encontraron paralizó incluso a los soldados más curtidos. Jaulas de acero contenían a personas encadenadas, algunas en estado de shock, otras gritando sin cesar. Habían sido mantenidas ahí como prueba de lealtad. Los hombres del CJNG obligaban a los nuevos reclutas a cometer actos atroces para demostrar que no tenían vuelta atrás. Harfuch, al ver la magnitud del hallazgo, comprendió que el mensaje de El Mencho era claro: no importa cuántas cabezas corten, otra ocupará su lugar. Esa misma tarde, un comando armado bloqueó la carretera Colima-Guadalajara. Incendiaron al menos 15 vehículos, provocando un embotellamiento infernal. La intención era impedir el traslado de El Pastor, quien finalmente fue capturado y estaba siendo llevado a un penal de alta seguridad. La confrontación fue inminente. Los sicarios embistieron el convoy con una retroexcavadora mientras otros abrían fuego con fusiles de alto calibre. El intercambio duró más de una hora. Finalmente, el objetivo fue asegurado, pero al precio de perder 3 elementos federales en el intento. La humillación que el CJNG había preparado no terminó ahí. Al final del enfrentamiento, dejaron atrás un camión de carga, donde colgaron banderas con mensajes burlones hacia las Fuerzas Armadas. Mientras los enfrentamientos continuaban, en redes sociales comenzaron a circular videos de los líderes del CJNG enmascarados, lanzando advertencias directas a Harfuch y al gobierno federal. Amenazaban con paralizar 5 estados si no liberaban a El Pastor. En los días siguientes, la tensión se extendió hasta la frontera norte. En Reynosa, un convoy fue interceptado con más de $10 millones en efectivo. Se presume que era parte del financiamiento para los ataques planeados en el Bajío. Y mientras tanto, los rumores sobre la salud de El Mencho resurgieron. Algunos decían que estaba vivo y observando todo desde la sierra. Otros afirmaban que había muerto.
pero su legado seguía intacto. Sin importar la verdad, la guerra había comenzado y Harfuch, junto a sus hombres, estaba en el ojo del huracán. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? El desenlace parece cada vez más incierto. Pero, ¿y el Menchito? La sala del Tribunal Federal en Washington estaba envuelta en un silencio inquietante. Era viernes por la mañana, pero el aire denso y pesado hacía parecer que el tiempo se hubiera detenido. Rubén Oseguera González, el Menchito, permanecía sentado, esposado de pies y manos, con el rostro endurecido y la mirada clavada en el vacío. Su semblante no mostraba ni una sola grieta. No había lágrimas, no había rabia aparente, pero todos sabían que por dentro hervía. Los jueces le dictaban sentencia y sus palabras cayeron como una losa de concreto sobre la sala. Cadena perpetua sin posibilidad de reducción de condena. En Estados Unidos, ese veredicto significaba que su mundo se había reducido a una celda de acero, probablemente en una de las Supermax, donde la soledad es el arma más afilada. La audiencia fue breve. No hubo espacio para la defensa. La fiscalía presentó imágenes, grabaciones, declaraciones juradas de antiguos colaboradores que hoy estaban bajo la protección del gobierno norteamericano. La evidencia mostraba un dominio absoluto en los movimientos financieros del CJNG, así como su mano en las operaciones violentas que arrasaron con Michoacán y Jalisco durante años. Conectaba la residencia con otra propiedad a 5 cuadras de distancia. Ahí encontraron un cuarto de vigilancia, con pantallas que mostraban imágenes en tiempo real de varios puntos de la ciudad. Cada cámara estaba etiquetada: zona militar, aeropuerto, casa de Harfuch. Alguien los había estado observando todo el tiempo. A esas alturas, la situación se había vuelto insostenible. Harfuch recibió la orden directa de trasladarse a un recinto más seguro, pero él se negó. Afirmó que no pensaba esconderse. En su lugar, convocó una reunión de alto nivel. Lo que se planeaba allí cambiaría el curso de los siguientes días. En la madrugada del viernes, unidades de élite fueron desplegadas en la Sierra de Tapalpa. El objetivo era claro: localizar y capturar a uno de los operadores financieros de El Mencho, conocido como El Pastor. Según los informes, él era quien manejaba los recursos ocultos, además de coordinar los traslados del polvo blanco hacia Estados Unidos. La operación fue brutal. La resistencia que encontraron en la sierra fue algo que pocas veces se había visto. Hombres con entrenamiento militar, armados hasta los dientes, usaron tácticas de guerrilla, emboscadas y explosivos improvisados. En un momento, un helicóptero del ejército que brindaba apoyo aéreo fue derribado. Cayeron en una zona boscosa y sus restos fueron incinerados por los sicarios antes de que pudieran llegar refuerzos. El horror no terminó ahí. Al irrumpir finalmente en el campamento, lo que encontraron paralizó incluso a los soldados más curtidos. Jaulas de acero contenían a personas encadenadas, algunas en estado de shock, otras gritando sin cesar. Habían sido mantenidas ahí como prueba de lealtad. Los hombres del CJNG obligaban a los nuevos reclutas a cometer actos atroces para demostrar que no tenían vuelta atrás. Harfuch, al ver la magnitud del hallazgo, comprendió que el mensaje de El Mencho era claro: no importa cuántas cabezas corten, otra ocupará su lugar. Esa misma tarde, un comando armado bloqueó la carretera Colima-Guadalajara. Incendiaron al menos 15 vehículos, provocando un embotellamiento infernal. La intención era impedir el traslado de El Pastor, quien finalmente fue capturado y estaba siendo llevado a un penal de alta seguridad. La confrontación fue inminente. Los sicarios embistieron el convoy con una retroexcavadora mientras otros abrían fuego con fusiles de alto calibre. El intercambio duró más de 1 hora. Finalmente, el objetivo fue asegurado, pero al precio de perder 3 elementos federales en el intento. La humillación que el CJNG había preparado no terminó ahí. Al final del enfrentamiento, dejaron atrás un camión de carga, donde colgaron banderas con mensajes burlones hacia las Fuerzas Armadas. Mientras los enfrentamientos continuaban, en redes sociales comenzaron a circular videos de los líderes del CJNG enmascarados.
lanzando advertencias directas a Harfuch y al gobierno federal. Amenazaban con paralizar 5 estados si no liberaban a El Pastor. En los días siguientes, la tensión se extendió hasta la frontera norte. En Reynosa, un convoy fue interceptado con más de $10 millones en efectivo. Se presume que era parte del financiamiento para los ataques planeados en el Bajío. Y mientras tanto, los rumores sobre la salud de El Mencho resurgieron. Algunos decían que estaba vivo y observando todo desde la sierra. Otros afirmaban que había muerto, pero su legado seguía intacto. Sin importar la verdad, la guerra había comenzado, y Harfuch, junto a sus hombres, estaba en el ojo del huracán. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? El desenlace parece cada vez más incierto. Pero, ¿y el Menchito? La sala del Tribunal Federal en Washington estaba envuelta en un silencio inquietante. Era viernes por la mañana, pero el aire denso y pesado hacía parecer que el tiempo se hubiera detenido. Rubén Oceguera González, el Menchito, permanecía sentado, esposado de pies y manos, con el rostro endurecido y la mirada clavada en el vacío. Su semblante no mostraba ni una sola grieta. No había lágrimas, no había rabia aparente, pero todos sabían que por dentro hervía. Los jueces le dictaban sentencia y sus palabras cayeron como una losa de concreto sobre la sala. Cadena perpetua sin posibilidad de reducción de condena. En Estados Unidos, ese veredicto significaba que su mundo se había reducido a una celda de acero, probablemente en una de las Supermax, donde la soledad es el arma más afilada. La audiencia fue breve. No hubo espacio para la defensa. La fiscalía presentó imágenes, grabaciones, declaraciones juradas de antiguos colaboradores que hoy estaban bajo la protección del gobierno norteamericano. La evidencia mostraba un dominio absoluto en los movimientos financieros del CJNG, así como su mano en las operaciones violentas que arrasaron con Michoacán y Jalisco durante años. Se le asignó un módulo sin contacto humano, sin recreo y con solo 1 hora diaria de aire libre en un patio de concreto, donde el cielo se ve a través de una celosía de acero. Mientras tanto, en México, Omar García Harfuch preparaba la siguiente fase: la cacería del Viejón, el último eslabón que manejaba los laboratorios clandestinos de polvo blanco en la costa de Jalisco. La misión era simple: tomarlo vivo o desmantelar su operación. Pero lo que encontraron superó cualquier previsión. Al llegar a un rancho aislado en Autlán de Navarro, el equipo táctico fue recibido con fuego cruzado. Los enfrentamientos duraron toda la madrugada. Las casas fueron convertidas en fortalezas improvisadas, las calles en trincheras de tierra y llantas en llamas. La violencia no daba tregua. Uno a uno, los líderes intermedios del CJNG iban cayendo o desapareciendo, pero cada golpe era respondido con una brutalidad que superaba lo anterior. La población civil estaba atrapada en medio del fuego cruzado. Había pueblos enteros en silencio, sin comunicaciones ni energía eléctrica, dominados por el miedo y la incertidumbre. Finalmente, el Viejón fue capturado, pero el costo fue altísimo. 27 elementos caídos, 3 helicópteros dañados y un convoy reducido a cenizas. Al trasladarlo, los sicarios del CJNG lanzaron una advertencia inédita. Cruzaron 10 ataúdes vacíos en medio de la carretera, alineados y pintados con nombres de comandantes militares. El mensaje era claro y tenía un solo objetivo: quebrar el espíritu de los que los perseguían. Con el Menchito rumbo a la Supermax y los últimos bastiones del CJNG resistiendo con una violencia implacable, México se enfrentaba a un panorama sombrío. Harfuch lo sabía. La guerra estaba lejos de terminar. El enemigo era una hidra que seguía regenerándose. Y en la sombra, el Mencho, real o mito, continuaba guiando cada movimiento. El eco de la decisión judicial todavía retumbaba en la cabeza de Rubén Oceguera González. No había vuelta atrás. En el momento en que la jueza leyó la última línea de la sentencia, cadena perpetua sin derecho a apelación, la presión del aire en la sala se volvió insoportable. Todos lo sabían. Aquello era el final de su libertad, pero el principio de algo mucho más oscuro. Las comparaciones eran inevitables.
Mientras los chapitos, con su sonrisa desdibujada, negociaban su culpa a puerta cerrada para evitar la reclusión definitiva, el Menchito apostó por el todo o nada y perdió. Los analistas lo describieron como un error táctico monumental. Durante el juicio, el nuevo abogado defensor intentó exponer al tribunal que Rubén había sido, desde su niñez, una pieza atrapada en un juego que no comprendía, que a los 14 años había sido arrastrado al corazón del imperio de su padre. Sin embargo, en las audiencias posteriores surgieron pruebas inesperadas. Fotografías y audios inéditos revelaron cómo, incluso a esa edad, ya mostraba un dominio meticuloso sobre la logística de los cargamentos de polvo blanco, los laboratorios de producción de metanfetamina y el flujo de armas de alto poder hacia las células operativas en Guerrero y Michoacán. Lo que realmente selló su condena fueron los videos de aquel 1 de mayo de 2015. La imagen de la aeronave militar, perforada por disparos de armas largas antes de estallar en llamas, fue reproducida una y otra vez en pantalla gigante. La fiscalía describió con detalle cómo el Menchito dirigió personalmente el ataque, desde una camioneta blindada con sistemas de comunicación encriptados. Los testigos hablaron de su risa, mientras el helicóptero caía envuelto en humo negro. Esa misma semana, mientras el Menchito era trasladado a la antesala del módulo de aislamiento total en Florence, comenzaron a circular versiones siniestras. Alguien dentro del penal de espera filtró que durante las primeras horas, Rubén había sido sometido a lo que denominaban proceso de desintegración. Le confiscaron todo: prendas, papeles, incluso la fotografía familiar que había llevado consigo. Lo dejaron sin luz por 48 horas, sin contacto, mientras los sensores térmicos documentaban cada uno de sus movimientos. Dicen que el aislamiento en esas celdas construidas para romper al hombre más fuerte comienza desde adentro, y que él apenas estaba en el inicio del camino. Al otro lado de la frontera, en México, el impacto fue inmediato. Los rumores se extendieron como pólvora. Las plazas que el Menchito había controlado con puño de hierro ahora estaban a la deriva. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, el CJNG intensificó su embestida. El operativo Fuego Limpio avanzó sin freno. Los enfrentamientos se multiplicaron en los límites de Veracruz y Puebla. Un convoy de vehículos blindados irrumpió en Xalapa, ejecutando una serie de emboscadas a las fuerzas federales. Las calles quedaron sembradas de restos calcinados de patrullas y, en los muros, grafitis burdos con el mensaje «Liberen a Rubén». En Colima, la humillación fue pública. Un comandante de la Guardia Nacional, conocido por encabezar incursiones exitosas contra las células del cártel, fue capturado junto con sus escoltas. Los amarraron a postes de luz en la plaza central del pueblo, mientras altavoces transmitían audios grabados donde pedían clemencia. La transmisión fue cortada cuando los cuerpos fueron subidos a camionetas y desaparecieron sin dejar rastro. De regreso en Estados Unidos, mientras los chapitos entregaban documentos y cooperaban en interrogatorios privados, sus abogados trabajaban en negociaciones que les aseguraran un futuro, aunque fuera tras los barrotes. Había diferencias de fondo. Mientras ellos aceptaban el trato, el Menchito, aconsejado por sus antiguos leales, había apostado al silencio. Un código que en otros tiempos se premiaba, pero que ahora solo traía ruina. Los informes de inteligencia revelaban que el CJNG había puesto precio a la cabeza de varios fiscales estadounidenses. Las amenazas no eran veladas. Se había interceptado un plan para colocar dispositivos explosivos en las rutas diarias de los oficiales que participaron en la acusación. Por primera vez en mucho tiempo, el Departamento de Justicia solicitó apoyo al servicio secreto para proteger a figuras clave del proceso. Mientras tanto, en la Sierra de Jalisco, la respuesta fue aún más brutal. En un municipio aislado, 2 pelotones de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron arrinconados por al menos 50 hombres fuertemente armados. El intercambio de disparos duró más de 6 horas. Finalmente, los refuerzos encontraron el escenario desolador. Los cuerpos de los soldados fueron colocados en filas,
desarmados y desprovistos de cualquier emblema que indicara su rango. En sus manos, el CJNG había dejado carteles que decían: «Por cada hombre que encierren, 100 caerán». La violencia escalaba sin control. La noticia llegó a los corredores del Pentágono. Los informes hablaban de una radicalización dentro del CJNG. La doctrina del terror se convertía en una estrategia institucional. Incluso en las cárceles, los que se identificaban como parte del círculo de El Menchito estaban llevando a cabo motines organizados. En Arizona, un grupo atacó a los celadores de una prisión estatal. Incendiaron 3 módulos de alta seguridad antes de ser reducidos por la Guardia Nacional. En ese contexto, Rubén fue trasladado finalmente a su celda definitiva, sin ventanas, sin contacto. Cada palabra que pronunciaba era grabada y transcrita. Los psicólogos afirmaban que el aislamiento total, sin estímulos externos, acabaría rompiéndolo en cuestión de meses. Pero hasta ahora no había mostrado señales de colapso. La tensión aumentó cuando, en México, aparecieron videos de su padre. Nadie sabía si era reciente o parte de alguna operación de manipulación. El Mencho, con el rostro cubierto por un pasamontañas, llamaba a sus hombres a ejecutar el Protocolo Cero, una política de tierra quemada en las zonas disputadas, arrasando con toda presencia enemiga, civil o militar. Los informes de los días siguientes confirmaban que Michoacán y Guerrero eran zonas de enfrentamiento total. Las escuelas cerraron, las tiendas fueron saqueadas y los caminos rurales quedaron intransitables. En Washington, los analistas debatían si la sentencia a El Menchito había valido el costo. Algunos decían que el castigo ejemplar había encendido una mecha sin control. Otros aseguraban que era el precio necesario para desarticular el liderazgo del cártel. Pero en el fondo, todos sabían que el golpe no había debilitado a la organización. Al contrario, la había empujado a un nuevo nivel de confrontación. Mientras tanto, Rubén Oseguera González respiraba el aire estéril de su celda. Cada jornada era igual: silencio, luz artificial y una bandeja de comida desprovista de sabor. Pero había algo que lo mantenía despierto. Sabía que su padre no dejaría las cosas así. Sabía que los días por venir serían los más oscuros para todos los que lo habían encerrado. En México, los convoyes blindados del CJNG seguían recorriendo los caminos del Bajío. Los enfrentamientos con grupos rivales se intensificaban, pero era la respuesta contra las fuerzas del Estado lo que llamaba la atención. En Jalisco, un cuartel militar fue rodeado durante la noche. Al amanecer, las cámaras de seguridad mostraban solo humo y silencio. Ningún soldado sobrevivió. En la entrada, una frase pintada en rojo: «Esto no termina aquí». Y tenían razón. No había señales de que algo estuviera cerca de resolverse. Lo que había empezado como un juicio en una corte americana, ahora se había convertido en una guerra sin fronteras, sin reglas y sin retorno. El reloj marcaba las 2 de la madrugada en la fría y desolada celda de aislamiento, donde el silencio era cortado por el eco del paso constante de los guardias. En esa pequeña habitación sin ventanas, solo iluminada por una tenue luz que nunca se apagaba, el Menchito aguardaba la confirmación de su traslado. La orden de la jueza había sido clara, pero la incertidumbre se hacía espesa como el humo de los motines pasados. El destino, según le dijeron sus abogados en la última reunión, lo acercaba a la prisión de Victorville, aunque en su fuero interno sabía que eso podía cambiar de un segundo a otro. Había escuchado historias que helaban la sangre sobre el ala de máxima seguridad, donde los internos eran enterrados en vida, condenados a vagar en sus pensamientos y a luchar contra las sombras que sus propios recuerdos habían moldeado. En las horas siguientes, los rumores se intensificaron. Alguien, desde dentro, había filtrado que no iría a Victorville. En su lugar, su nombre ya estaba anotado en la lista de los que serían enviados al complejo ADX Florence, una prisión conocida no solo por su seguridad, sino por quebrar incluso las voluntades más férreas. Ahí, decían, el aislamiento no solo era físico, sino también mental. Los internos pasaban años sin hablar con nadie. El eco de sus propios pasos los enloquecía.
El Menchito no era ajeno a estas historias, pero ahora cada palabra resonaba más fuerte en su mente. Mientras tanto, en los pasillos del tribunal, los abogados de otros capos seguían de cerca cada paso de su caso. El ejemplo había sido claro. La decisión del Menchito de no ceder, de enfrentarse a un juicio completo, le había costado la libertad y, para algunos, la vida misma. Otros ya habían comenzado a negociar. Las reuniones, a puerta cerrada, eran vigiladas por agentes federales mientras los emisarios del Z-40 y el Z-42 buscaban asegurar algún tipo de trato antes de que fuera demasiado tarde. Pero los términos de Washington habían cambiado. No bastaba con confesar. No bastaba con entregar rutas o nombres menores. Ahora exigían pruebas contundentes, entregas de cargamentos completos y la exposición pública de los líderes que aún operaban en la sombra. Una humillación pública que muchos no estaban dispuestos a soportar, y sin embargo, la alternativa era la misma celda donde ahora el Menchito pasaba sus días, con los nudillos ensangrentados de golpear la pared, esperando que alguien, cualquiera, le respondiera. En México, los rumores corrían como pólvora. Los aliados que el Menchito había tenido una vez en Jalisco, ahora guardaban silencio o, peor aún, ofrecían información para comprar su propia seguridad. Los Keynes, quienes lo habían arropado cuando era un adolescente obligado a seguir los pasos de su padre, habían desaparecido. Algunos decían que uno de ellos había sido capturado en un rancho de Michoacán, otros que simplemente se habían esfumado. Y mientras tanto, el Mencho seguía firme desde su propio escondite, aunque cada vez más aislado. Los enfrentamientos en la región de Tierra Caliente se habían recrudecido en los últimos días. La emboscada al convoy militar en Aguililla, donde varios vehículos blindados quedaron calcinados, no fue casualidad. Era un mensaje, no solo al gobierno, sino a los suyos. Nadie que traicione queda impune. A esos actos de violencia se sumaba la desaparición de 3 operadores de confianza, que se encargaban de los movimientos de polvo blanco en la frontera sur. Las imágenes filtradas mostraban cómo fueron obligados a cavar su propia tumba mientras sus captores los observaban en silencio. El clima de tensión alcanzaba niveles insoportables. Se hablaba de un posible traslado del Menchito sin aviso previo, en un operativo relámpago donde los agentes usarían trajes blindados, mascarillas de gas y esposas especiales para evitar cualquier intento de resistencia. A las 5 de la mañana, se escucharon los pasos sincronizados de un equipo SWAT en el pasillo principal del ala de aislamiento. 3 toques en la puerta. «Póngase de rodillas», fue la única orden. Él lo sabía. Cualquier desobediencia significaba electrochoques o algo peor. Aún sin comprender el destino, obedeció. En el trayecto, esposado, encapuchado y con los tobillos inmovilizados, sintió el peso del fracaso. Recordó los días en los que lideraba comandos armados que emboscaban vehículos blindados y humillaban a las fuerzas federales. Ahora, ni siquiera tenía el control de su propio cuerpo. El helicóptero despegó rumbo a una instalación desconocida. Algunos decían que podría ser la Supermax de Colorado, otros que lo enviarían a una cárcel secreta en Virginia, donde se encontraban recluidos los considerados enemigos del Estado. La noche siguiente, ya recluido en su nueva celda, el Menchito escuchó el sonido metálico de la bandeja de comida deslizándose bajo la puerta. La comida, fría y rancia. Pero lo peor no era el sabor, sino la nota escrita en un papel sucio, clavada con un tenedor de plástico. «Te estamos esperando». Nadie sabía si era un mensaje de algún interno o un juego cruel de los carceleros. Lo cierto es que él ya no dormía. Fofo Márquez ya no es el mismo. De millonario presumido a temer por su vida tras las rejas,
golpes, amenazas y noches de terror. Esto es lo que nadie te había contado sobre su verdadera pesadilla en prisión, Fofo Márquez, aquel que llenaba las redes con lujos y excentricidades. Hoy apenas logra conciliar el sueño en la oscuridad húmeda de su celda. El eco de los gritos ajenos, los golpes contra los barrotes y el sonido de pasos que se acercan lentamente se han convertido en su nueva rutina. Cada noche es un desafío a la supervivencia. Cada amanecer es un triunfo momentáneo. Su cuerpo, antes símbolo de ostentación, ahora muestra marcas profundas de las agresiones silenciosas que ha recibido sin que nadie fuera de esos muros se entere. El martes pasado, durante el llamado pase de lista, Fofo fue empujado sin aviso al centro del patio. Un grupo de internos lo rodeó sin decir palabra. La tensión era tan espesa que ni los custodios se atrevieron a intervenir. Una voz ronca ordenó que se arrodillara. Él dudó. Error. Una bota sucia y pesada se estrelló contra su estómago. Cayó al suelo sin aire, mientras el círculo se cerraba como una jauría hambrienta. Le quitaron los tenis, esos que tanto presumía, y lo obligaron a caminar descalzo sobre el concreto hirviente hasta que la piel de sus pies empezó a abrirse. Las reglas ahí dentro no las dicta el Código Penal, sino los mandatos de los más temidos. A Fofo le asignaron un trabajo humillante: recoger las bandejas sucias de los demás reclusos. El problema no era solo la suciedad ni el hedor, sino que cada charola que no regresaba perfectamente limpia significaba un castigo. Y ese castigo llegó. Una tarde, tras regresar una bandeja con restos pegados de frijol viejo, 2 internos lo arrastraron hasta la zona de las duchas. Nadie sabe exactamente lo que pasó ahí, pero testigos aseguran que sus gritos se escucharon hasta el otro extremo del penal. Al salir, no podía sostenerse en pie. Lo llevaron de vuelta a su celda cargado por los mismos que lo golpearon. Los rumores dicen que Fofo ha perdido más de 10 kilos en menos de un mes. Sus ojos, antes cubiertos por lentes de diseñador, ahora muestran ojeras profundas y una mirada vacía. La comida que le dan, fría y dura, es escasa. Sin embargo, lo que más lo consume es el miedo. Al caer la noche teme cerrar los ojos. Hay quienes aseguran que los mismos custodios lo han amenazado, susurrándole advertencias mientras pasan lista. Esta noche podría ser la última. Una mañana, durante la entrega de correspondencia, recibió una carta sin remitente. Solo decía una frase escrita con tinta roja: ya no queda nadie afuera que pueda salvarte. Desde ese día, su semblante cambió aún más. Se volvió paranoico. Mira a todos con desconfianza, incluso al joven guardia que le ofrece agua en el comedor. No acepta nada que no haya visto abrir frente a él. Aún así, no puede evitar temblar cada vez que escucha la llave girar en la cerradura. El viernes pasado, durante el horario de visita, nadie vino a verlo, ni amigos ni familiares. Solo un hombre desconocido que se sentó del otro lado del vidrio. No dijo palabra, solo lo miró durante 20 minutos, y cuando el tiempo se acabó, antes de levantarse, el hombre hizo un gesto que dejó helado a Fofo. Deslizó un dedo por su propio cuello, como quien afila una navaja invisible. Desde entonces, Fofo duerme a ratos, siempre con un ojo abierto. No le permiten tener objetos que pueda usar como protección. Ni siquiera le dejaron quedarse con su reloj. Las reglas son claras. Dentro de esas paredes, el tiempo no le pertenece. La semana pasada, en una de las revisiones nocturnas, alguien deslizó bajo la puerta de su celda un pequeño papel arrugado con un número: 48. No sabía si eran horas o días, pero la ansiedad lo devoró. Al segundo día lo sacaron de su celda sin explicación. Lo llevaron a un cuarto donde lo sentaron frente a un hombre que no se presentó. Solo le hizo preguntas directas sobre sus propiedades, sus cuentas y la ubicación exacta de ciertos documentos. Fofo balbuceaba, tratando de recordar. Cada respuesta incorrecta traía un nuevo golpe. No con puños, sino con un tolete envuelto en tela mojada que no dejaba moretones visibles, pero dolía como si le rompieran los huesos.
En otra ocasión, mientras se encontraba en la fila del comedor, alguien le tiró encima un cubo de agua fría mezclada con restos de comida echada a perder. Se burlaron, lo empujaron y lo obligaron a limpiarse con la camisa rota que apenas le cubre el cuerpo. Al intentar defenderse, otro interno lo tomó por la espalda y lo estampó contra el muro. «Aquí no eres nadie», le dijeron al oído antes de dejarlo tirado en el suelo. Los que lo conocieron en libertad cuentan que siempre había tenido guardaespaldas. Ahora ni siquiera tiene quien lo defienda de las palizas que recibe casi a diario. Nadie lo ayuda cuando tropieza o cuando se le cae la bandeja al suelo. Hay quienes dicen que los internos lo llaman el muñeco roto porque ha dejado de resistirse, como si ya lo hubieran desarmado. Ayer, los rumores crecieron aún más. Supuestamente, un grupo de internos lo habría obligado a escribir una carta pidiendo perdón a los familiares de una de sus víctimas. La escribieron ellos, pero lo obligaron a firmarla con sangre. Le hicieron un pequeño corte en la palma de la mano y usaron la sangre como tinta. La carta nunca salió del penal. La clavaron en la puerta de su celda como un recordatorio. Aquí no hay redención. Se habla de una posible transferencia a un penal de mayor seguridad, pero algunos dicen que no llegará vivo para entonces. Incluso se filtró que el alcaide del penal ya autorizó que lo muevan a una celda compartida, algo que no había pasado hasta ahora. Y su nuevo compañero de celda es alguien apodado El Silencio, un hombre que no habla, pero que todos temen. Dicen que no necesita hablar para hacer que el miedo paralice a quien duerme a su lado. En la última semana, Fofo ha sido visto con un vendaje en el brazo derecho. Algunos aseguran que intentó defenderse durante una riña en el patio, pero lo único que logró fue que le torcieran el brazo hasta casi romperlo. Otros dicen que el vendaje es porque lo obligaron a tatuarse una frase humillante, hecha a la fuerza con una aguja oxidada y tinta de bolígrafo. Propiedad de la 17. Nadie le ha explicado lo que significa, pero todos en el penal saben que la 17 es una pandilla interna que controla la zona más temida del complejo. Esta mañana, durante la limpieza de las áreas comunes, lo vieron arrastrando un balde de agua sucia. Le obligaron a fregar el suelo donde otros escupían a propósito. Cada metro que limpiaba, otro lo ensuciaba. Una humillación constante que no tiene fin. Hoy, justo antes del almuerzo, un custodio le entregó otro papel. Solo 2 palabras: sin salida. La presión dentro del penal crece. Se espera que en las próximas horas haya un nuevo ajuste de cuentas. Nadie sabe si será él el siguiente. Lo que sí se sabe es que Fofo ya no es aquel que se subía a los deportivos ni el que lanzaba billetes desde un balcón. Ahora es solo un número más en la lista de los que sobreviven día a día, sin garantías, sin salvación. Y mientras allá afuera muchos se preguntan qué pasará con él, aquí adentro, la respuesta parece ser solo una: el tiempo se le acaba. Esa primera noche fue solo el inicio de lo que, para Fofo Márquez, se ha convertido en un ciclo interminable de tortura mental y física. Apenas el sol se oculta, la atmósfera en el penal cambia. Los gritos aumentan, los golpes contra los barrotes se hacen más violentos, y las sombras de los internos recorren los pasillos como si buscaran presas. Fofo ya no duerme, al menos no sin sobresaltos. Cierra los ojos solo para revivir en pesadillas lo que vive cuando está despierto. Cada noche, exactamente a las 11, comienzan los llamados. Voces graves que pronuncian su nombre desde las otras celdas, seguidas de amenazas veladas que al principio no entendía, pero que ahora le quedan claras. «Estás contado», dicen. Otras veces solo rasgan los muros con objetos filosos, dejando un chirrido insoportable que le eriza la piel. En más de una ocasión ha tapado sus oídos hasta hacerse daño a sí mismo, intentando bloquear el sonido. En una de esas madrugadas, mientras la mayoría de los presos dormía o fingía dormir, alguien arrojó a su celda un trozo de trapo ardiendo. No llegó a encenderse completamente, pero el olor a tela quemada y el susto lo dejaron paralizado. El mensaje era claro: no hay lugar seguro ni siquiera en el encierro de su celda. Al día siguiente, las miradas de los otros internos
confirmaron lo que ya temía. Había sido solo un aviso. El miedo lo obliga a mantenerse sentado contra la pared más lejana de la puerta, abrazándose las rodillas. Las noches son largas, y el tiempo parece estirarse en un silencio interrumpido solo por las cadenas que arrastran algunos custodios en sus rondas. Sin embargo, son los internos los que realmente controlan el ritmo de la prisión. Una noche escuchó cómo golpeaban a otro recluso a pocos metros de su celda. Cada golpe iba seguido de un silencio denso, como si todos contuvieran el aliento esperando el siguiente estallido. Las noches de domingo son peores. Se dice que es cuando los líderes de las pandillas internas realizan sus selecciones. Esa vez a Fofo lo sacaron arrastrando a un pasillo sin luz, solo guiado por los empujones de dos internos más grandes que él. Le ordenaron que se quedara quieto mientras le rodeaban el cuello con una cuerda improvisada hecha de sábanas viejas. Le preguntaron qué haría para que lo dejaran vivir otra semana. Fofo solo suplicó. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras su respiración se cortaba. Finalmente lo soltaron, pero lo dejaron caer al suelo, donde lo patearon un par de veces antes de marcharse. Durante otra madrugada, alguien dejó colgando frente a su celda un muñeco de trapo con una soga al cuello. En el pecho del muñeco pintaron un número, 0. Fofo entendió que no se trataba de una broma. Se sentó en el rincón más oscuro de la celda, con la espalda contra el muro, mirando fijamente el muñeco hasta que amaneció. Ni siquiera se movió cuando su estómago comenzó a retorcerse por el hambre. El sonido del agua goteando desde las tuberías oxidadas es el único acompañante que tiene en esas largas horas de oscuridad. El frío cala los huesos y su cobija, rota y húmeda, no alcanza a cubrirlo del todo. Una noche sintió que algo le rozaba el pie. Pensó que era una rata, pero cuando alumbró el rincón con el escaso reflejo de la luz del pasillo, vio que alguien había deslizado bajo la puerta un trozo de tela manchada con algo oscuro. Supo que era un mensaje. Nadie le explicó su significado, pero esa noche soñó con manos llenas de tierra cerrándose sobre su garganta. En otra ocasión, el sonido de pasos se detuvo justo afuera de su celda. Permanecieron allí por minutos, tal vez horas. Él no supo decir cuánto. Lo que sí supo fue que después de esa larga espera, alguien deslizó un objeto metálico por debajo de la puerta. Un clavo oxidado. Lo tomó sin entender si se trataba de una amenaza o de una oportunidad. Desde entonces, lo guarda envuelto en una tira de su propia camiseta como si fuera su último recurso. Una de las noches más largas fue aquella en la que lo sacaron sin previo aviso y lo llevaron al patio trasero, donde no hay cámaras. Le vendieron los ojos con cinta gris y lo dejaron de rodillas sobre el asfalto. Durante lo que parecieron horas, nadie le habló ni lo tocó. Solo escuchaba respiraciones pesadas alrededor suyo. Luego, un golpe seco en la espalda lo tiró de frente al suelo. Cuando intentó levantarse, otra patada lo mantuvo abajo. No hubo gritos, solo castigo silencioso. Al regresar a su celda, sangraba por la nariz y tenía un diente flojo. Las noches de lluvia son peores. Las goteras hacen que el suelo esté siempre mojado y resbaladizo. El agua fría le cala los pies y las manos. Una madrugada, durante una tormenta, sintió cómo el agua le llegaba hasta los tobillos. Se quedó sentado en su catre, sin moverse, escuchando los truenos afuera y los golpes de puños contra las paredes en los otros pabellones. Cada trueno parecía sincronizado con un puñetazo invisible en su estómago. Hace apenas 2 noches, Fofo fue obligado a permanecer de pie junto a la puerta de su celda mientras otros reclusos lo observaban desde los barrotes. Le arrojaban restos de comida, cáscaras de fruta podrida y trozos de pan endurecido. Él no respondía. Sabía que cualquier movimiento podía desencadenar algo peor. Así estuvo durante más de 2 horas, sin apartar la vista del suelo. Finalmente, uno de ellos escupió a sus pies y se marcharon. Los relojes no existen ahí dentro. Solo el sonido de la puerta abriéndose o cerrándose marca el paso de las horas.
Fofo ha perdido el sentido del tiempo. A veces cree que es de día, pero la penumbra constante lo hace dudar. Una madrugada, escuchó cómo alguien en la celda vecina murmuraba su nombre una y otra vez. No gritaba, solo repetía su nombre con un tono bajo, casi hipnótico. No pudo dormir en toda la noche. En otra noche de vigilia, Fofo descubrió una nota escondida bajo la almohada. Decía simplemente: «Si sobrevives esta semana, la siguiente será peor». No supo quién la dejó ni cuándo. Desde entonces revisa su celda cada noche, temiendo encontrar algo peor. El cansancio lo consume, pero sabe que dormir profundamente es un lujo que no puede permitirse. Una madrugada, agotado, se quedó dormido por unos minutos. Al despertar, encontró un corte en su antebrazo, superficial pero preciso, hecho con algo afilado. No había rastro de quién lo hizo, ni de cómo entraron a su celda sin que lo notara. En ocasiones, siente que lo observan desde las sombras del pasillo. Otras veces escucha cómo alguien golpea los barrotes en código Morse, aunque no entiende lo que significa. Algunos dicen que es una advertencia, otros que es un llamado para reunir a los que ejecutan la ley interna. Anoche Fofo escuchó algo que no olvidará jamás. Un interno fue arrastrado desde su celda hasta el patio y no volvió. Nadie habla de él al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Fofo se repite a sí mismo que debe mantenerse invisible, pero sabe que para algunos ya es demasiado tarde. En una madrugada más, mientras intentaba cerrar los ojos, alguien arrojó contra su puerta un balde de agua helada con ceniza. El hedor a quemado lo hizo toser durante minutos. Los otros internos se rieron al escuchar su tos, como si ese sonido confirmara su debilidad. Fofo Márquez sabe que el encierro es solo la primera condena. Las verdaderas penas las dictan aquellos que controlan las noches en la prisión, y en cada amanecer, lo único que desea es sobrevivir un día más. Pero dentro de esas paredes, hasta el amanecer es una incertidumbre. Las amenazas comenzaron de manera sutil. Una palabra tallada en la pared frente a su celda: «Paga». Al principio pensó que era una advertencia para otro, pero cuando esa misma palabra apareció tallada en su bandeja de comida, entendió que el mensaje era para él. Los custodios no dijeron nada. Se limitaron a mirarlo de reojo mientras retiraban la charola, como si ya supieran lo que ocurría. Una mañana, encontró bajo su almohada un trozo de papel arrugado y húmedo. Las letras estaban torcidas, como hechas con manos temblorosas, pero el mensaje era claro: «Esta es tu última semana». Desde ese momento, Fofo revisa cada rincón de su celda antes de acostarse, aunque sabe que, por más que busque, los mensajes siempre terminan apareciendo. En otra ocasión, mientras hacía fila para recibir el almuerzo, un interno pasó junto a él y dejó caer una ficha de dominó en el suelo. Era el doble cero. Fofo intentó ignorarlo, pero cuando regresó a su lugar, encontró otra ficha, esta vez el número 1 en su bandeja. No entendía el código, pero la insistencia de quienes lo acechaban era suficiente para llenarlo de terror. Una madrugada, se despertó por un sonido metálico. Al mirar al suelo, vio que alguien había deslizado por debajo de la puerta un hilo de alambre oxidado. Atado al extremo, había un pequeño papel con la frase: «Corta o te cortamos». La amenaza le resultó tan directa como incomprensible. Pasó el resto de la noche apretando el alambre en sus manos, temiendo que no fuera el único que entrara por esa puerta. Una semana después, alguien pintó con ceniza en el muro frente a su celda el número 7. Al día siguiente, el número cambió a 6. Fofo comprendió que alguien estaba marcando una cuenta regresiva. Nadie decía nada, pero los números seguían bajando, uno cada noche. Cuando llegó al número 1, su respiración se volvió un hilo fino y quebradizo. Pero al día siguiente, el número había desaparecido. Solo quedaba una marca, un círculo negro, justo donde había estado el último número. En el baño comunal, mientras lavaba su ropa, encontró tallada en el muro una frase que lo heló por dentro: «Nadie te va a llorar».
La letra era distinta a la que había visto en su celda. Eso solo significaba una cosa: no era uno, sino varios los que lo vigilaban. La idea de que todos sabían lo que iba a pasarle lo mantuvo en alerta durante días. En un día particularmente caluroso, un custodio le entregó un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró un mechón de su propio cabello, atado con un hilo rojo. No recordaba haberlo perdido, pero la precisión del corte le hizo entender que alguien había estado lo suficientemente cerca mientras dormía. Desde entonces no vuelve a cerrar los ojos por más de unos minutos. En otra tarde silenciosa, mientras estaba sentado contra la pared, escuchó que algo caía al suelo desde el respiradero. Era una pequeña piedra envuelta en tela. Al desenvolverla, encontró un diente humano. No había sangre, pero sí un número grabado con algo punzante. El número 2. No preguntó nada. Guardó el diente en el bolsillo del pantalón y esperó. Una noche, la luz del pasillo se apagó durante varios minutos. Al volver, alguien había escrito en la puerta de su celda con algo rojo: «Te toca». La pintura aún goteaba. Fofo nunca supo si era pintura o algo peor. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían lo que había aparecido. En la bandeja de su cena, una vez encontró una figura hecha de pan. Parecía un ataúd. Dentro alguien había metido un insecto muerto, una cucaracha. Fofo no pudo comer ese día, ni el siguiente. El solo recuerdo de ese pequeño ataúd lo mantenía temblando. Otro mensaje lo recibió cuando se levantó al amanecer. Al ponerse los zapatos, sintió algo extraño. Dentro encontró 2 piedras, una blanca y una negra. Más tarde, un interno le dijo al oído mientras pasaba junto a él: «Una es la vida, otra la muerte. Elige cuál te toca». Fofo se quedó paralizado. No volvió a usar esos zapatos. En el área de recreación, alguien se le acercó y le entregó un trozo de tela que colgaba de su propio uniforme, desgarrado en forma de cruz invertida. Nadie dijo una palabra, pero el mensaje estaba claro: ya lo habían marcado. Lo que vendría después sería cuestión de tiempo. En su catre, una mañana descubrió que habían hecho un pequeño grabado con algo afilado. Era un reloj de arena. Las líneas eran toscas, pero el significado fue evidente para él. Su tiempo se agotaba. A partir de ese día, su respiración era corta, siempre expectante. Una tarde, mientras estaba en el patio, un interno le arrojó una pequeña caja de cerillos vacía. Dentro había un trozo de papel con un solo número, el 50. No supo si era el conteo de días, de golpes o de cualquier otra cosa, pero la espera se le hizo insoportable. En el desayuno, alguien cambió su taza de café por una llena de agua turbia con un pequeño objeto flotando. Era un botón de su propia camisa, arrancado sin que se diera cuenta. Sabía que solo lo mantenían vivo para que el miedo lo fuera quebrando lentamente. En una noche sin luna, alguien comenzó a golpear el muro trasero de su celda. Era un patrón constante, casi hipnótico. Alguien estaba marcando el ritmo de algo, quizá de una cuenta atrás. Eso duró horas, hasta que Fofo terminó con los nudillos sangrando de tanto cubrirse los oídos. A veces los mensajes no eran escritos, sino silencios demasiado largos. Como la noche en que lo sacaron de su celda, lo llevaron al comedor vacío y lo dejaron allí, solo, durante horas. Sin comida, sin agua, sin nadie. Al regresar, encontró su catre lleno de ceniza y su almohada rasgada. Nadie le explicó por qué. Una madrugada se despertó y notó que el agua de su vaso era roja. No olía a sangre, pero nadie se atrevió a decirle qué era. Desde entonces, solo bebe lo que ve servir directamente de la jarra. Y aún así, cada trago lo hace con el estómago revuelto. En otra ocasión, al limpiar el pequeño espacio de su celda, encontró, incrustado entre las grietas del muro, un trozo de papel plastificado. Al sacarlo, leyó: «Estás solo». Lo más inquietante no fue el mensaje, sino que estaba escrito con su propia caligrafía. El último mensaje que recibió fue el más claro de todos. Una carta doblada en 4 que decía: «Nadie vendrá, nadie te salvará. Nosotros decidimos».
Esa noche el silencio fue absoluto en el pabellón. Y ese silencio, para Fofo, fue el aviso más aterrador de todos. Esa noche lo sacaron de la celda sin decir una palabra. 2 sombras enormes lo arrastraron por los pasillos húmedos y oscuros del penal, mientras los otros reclusos guardaban un silencio cargado de presagio. Lo llevaron hasta una habitación sin ventanas, donde solo había una silla metálica oxidada y un foco parpadeante que colgaba del techo. Lo obligaron a sentarse y, antes de que pudiera resistirse, sintió cómo le ataban las muñecas con alambres fríos que le cortaban la piel. Nadie habló. Solo el chirrido del metal al apretarlo le indicó que el tormento apenas comenzaba. Le colocaron una bolsa de yute sobre la cabeza. Era vieja. Olía a moho y a cosas que prefería no imaginar. La presión de la tela contra su rostro lo hacía respirar con dificultad. Cada vez que intentaba inhalar, sentía que la asfixia lo llevaba al borde del desmayo, pero no lo dejaban perder la conciencia. Cada vez que su cabeza caía, un golpe seco lo regresaba. Puños, rodillas, toques eléctricos, todo en un ciclo interminable. En algún momento, le arrancaron la camiseta y comenzaron a presionar su espalda contra la superficie rugosa de la pared. Era cemento crudo. Cada vez que lo empujaban, su piel se desgarraba, dejando marcas que ardían como fuego. Después, alguien le lanzó un líquido encima. Al principio pensó que era agua, pero el escozor le confirmó que era sal. Cada herida abierta comenzó a arder como si le hubieran prendido fuego. Lo siguiente fue aún peor. Lo obligaron a arrodillarse sobre fragmentos de vidrio molido. La presión hizo que los cristales se incrustaran en sus rodillas y palmas cuando intentaba equilibrarse. Fofo trataba de contener los gritos, pero era inútil. La sangre le resbalaba por las piernas, formando pequeños charcos a sus pies. Los otros internos que observaban desde las sombras murmuraban palabras que no lograba entender, pero sentía que cada susurro era un veredicto. En otra sesión, le vendaron los ojos y lo hicieron caminar descalzo sobre un piso cubierto de pequeñas espinas. Cada paso era una tortura. Cada centímetro que avanzaba, una prueba de resistencia. Pero el suelo no terminaba nunca. Cuando por fin cayó al suelo, agotado, comenzaron a patearlo, directo al abdomen y las costillas. Sentía que le rompían algo por dentro, pero los golpes seguían llegando con la misma fuerza. Una vez lo dejaron colgado de los brazos durante horas en una celda sin ventilación. Los grilletes le cortaban la circulación y sus dedos se entumecieron primero. Luego comenzaron a arder con un dolor punzante. Cada tanto alguien pasaba y le lanzaba agua helada directamente al rostro. Luego, sin aviso, un cubo de agua caliente. La piel de su pecho se enrojecía por el contraste, pero nadie mostraba piedad. En otra ocasión, lo obligaron a sostener una barra de hierro sobre su cabeza. Si la bajaba, recibiría un golpe con un palo en la espalda. Durante horas estuvo temblando, con los brazos entumecidos, mientras sus verdugos lo miraban con calma. Cuando por fin cayó, lo levantaron solo para repetir el castigo desde el principio. Hubo noches en que lo encadenaron en una celda oscura, donde apenas podía sentarse. Durante horas reproducían un sonido metálico que retumbaba en su cráneo. Era un martilleo constante, agudo, como si picaran el acero con un clavo. Fofo comenzó a imaginar que le estaban rompiendo el cerebro. Cuando quiso pedir que pararan, nadie respondió. Solo ese ruido martillante durante toda la noche. Una vez lo envolvieron en una sábana mojada y lo dejaron a la intemperie, sobre el concreto frío del patio. Era invierno. Su cuerpo tiritaba tanto que sintió que sus huesos se quebraban de dentro hacia afuera. Al amanecer, alguien lo despertó, arrojándole polvo blanco en la cara. Le dijeron que lo mantendría alerta, pero lo único que sintió fue un ardor que le subía por las fosas nasales, como si lo estuvieran quemando desde adentro. La peor de todas llegó cuando lo obligaron a enfrentarse a otro interno, solo para diversión de los demás. Fofo no sabía pelear, y lo dejaron claro desde el primer puñetazo que recibió en la mandíbula. Pero no lo dejaban caer. Lo levantaban, lo empujaban otra vez a la pelea.
Cada golpe era un recordatorio de lo que había perdido al entrar ahí: el control, la libertad, el respeto. Después de esa noche, Fofo Márquez entendió que en prisión el sufrimiento no tiene límites.